la decisión de nuevamente juntarlos a ambos. ¿Cómo lo hizo? Los tapices que se habían mandado a hacer precisamente para cubrir la parte inferior de la Capilla Sixtina se pusieron en esas 2 semanas. Así que, y esto se hace cada cierto tiempo, como les decía, no se hace siempre. Alguna obra de Rafael se trae, se junta con las obras de Miguel Ángel, y en esta ocasión fue una de esas pocas veces. Así que eso es un condimento muy importante para un chileno, ¿cierto? ¿Cómo poder tomarle foto a esta cuestión? La Capilla Sixtina no se puede tomar fotografías por todos lados, hay letreros que no se puede tomar fotografías ni se puede grabar, ¿cierto? Se cuida celosamente esta situación. Y además se supone que los grupos que entran a la capilla son grupos limitados, van contando la cantidad de gente que entra, y esto es una razón importante. No es por el COVID. La razón de eso es que la respiración humana, con la cantidad de humedad que tiene y la cantidad de gente que se junta en la Capilla Sixtina, digamos, 20 millones de personas más o menos al año, hace que esta humedad vaya afectando a los frescos. Se llaman frescos porque la forma de pintar era, se ponía, digamos, una capa de yeso, húmeda por cierto, y mientras estaba húmeda, se pintaba. Y se hacía de esa manera porque era la forma de conservar el color más vívido por más tiempo. De ahí que el talento del pintor tenía que ser muy especial, porque si se equivocaba en algo no había forma de retocar. La única forma era destruirlo todo y hacerlo nuevamente. Y estos frescos no fueron nunca pensados ni diseñados para durar tantos años. Estaban pensados para una corta cantidad de años. Bueno, han sobrevivido todo este tiempo y han necesitado la restauración que eso amerita. Por un lado, han sido averiados por el trabajo que tienen las paredes de la Capilla Sixtina. Eso produjo grietas en el techo, lo que significó que se rompieran algunos de esos frescos que tuvieron que ser restaurados. Y lo más importante es que hasta el año 1994 no se conocía el color verdadero que tenían los frescos, porque con el paso de los años y la humedad fueron tomando un color apagado, oscuro, más bien con poca vivacidad de los colores. Y cuando se hizo la restauración, aplicando solventes especiales que requirió mucho estudio, comenzaron a aparecer los colores, unos colores muy vívidos, y se empezó a comprender la real magnitud que había tenido la hazaña de Miguel Ángel. Pero esto es nada más que un preámbulo para otra charla. Esto fue a propósito de la pregunta que se me hizo de compañero Mauricio Ponce. Hoy día dije que no íbamos a hablar nada académico, es una charla coloquial nomás. Pero este es un preámbulo para entusiasmarlos para la próxima que tengamos, que va a ser específicamente los museos vaticanos, porque hay mucha historia, anécdotas muy interesantes que se sucedieron en cómo se fueron haciendo las cosas, y que podemos nosotros además acercarnos a cada una de esas anécdotas a través de la fotografía y la historia. Así que ahora vamos a comenzar con la presentación en sí. Voy a compartir pantalla. No sé si por ahí apareció Mauricio, no lo veo, pero... Está Checho, está la Marichu por ahí. Que me levanten un dedito para ver si se ve bien la pantalla, quiero asegurarme que se vea bien. Perfecto. Para poner en contexto, vamos a poder ir diciendo que el Vaticano es una ciudad, como sabemos, es una ciudad con la calidad de Estado, por lo tanto, es soberana, ¿cierto?
y es un enclave dentro de otra ciudad, que es la ciudad de Roma, que está en un país que es Italia y que está en la península itálica. Es uno de los 6 microestados europeos. Dentro de ellos está Mónaco, Andorra, y es el país más pequeño en extensión y población del mundo. Tiene 44 hectáreas, una población aproximada de 800 habitantes, y es un híbrido, como decíamos, de una ciudad que tiene el rango de estado independiente. Considerado el país más pequeño del mundo, y es tan pequeño que solo la Basílica de San Pedro ocupa el 7% de la superficie de este país. Esos son 2,3 hectáreas, o 23.000 metros cuadrados. Si juntamos la Basílica de San Pedro junto con la plaza, ya tenemos una ocupación del 20% del territorio del Vaticano, lo que convierte que este país independiente sea el más urbanizado del mundo. No debe confundirse la Santa Sede con el Estado Vaticano. El Vaticano comenzó su existencia como tal el año 1929, cuando se firmó los pactos de Letrán, que se celebraron entre la Santa Sede y el Reino de Italia el año 1829, ¿cierto? Y que lo firmó Benito Mussolini representando al Reino de Italia. Y con esto se le da, digamos, el inicio al Vaticano como Estado, como lo conocemos al día de hoy. Recordemos que el año 1870, los estados pontificios, que ocupaban una gran extensión de la zona centro de Italia, fueron invadidos y su territorio quedó en manos del Reino de Italia. La Santa Sede es la máxima institución de la Iglesia Católica. Y aunque los dos nombres, Ciudad del Vaticano y Santa Sede, se los utiliza a menudo como equivalentes, no lo son. El primero se refiere a la ciudad y a su territorio, mientras que la Santa Sede, el segundo, se refiere a la dirección de la Iglesia y que tiene su personalidad jurídica propia como sujeto del derecho internacional. En rigor, es la Santa Sede y no el Estado Vaticano la que mantiene las relaciones diplomáticas con los demás países del mundo. Por otro lado, el Vaticano es quien le da el soporte temporal y soberano. O sea, es el que le da el sustrato territorial para que pueda actuar la Santa Sede. El año 1984, todo el conjunto arquitectónico del Vaticano fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Vamos a comenzar entonces nuestro viaje. Vamos a partir de Villa Alemana. Ahí tenemos Villa Alemana, ¿cierto? Y iniciamos un vuelo cruzando el Atlántico. Pasamos por arriba de África. Ahí se veía el Sahara y llegamos a Roma. Muy típico, ¿cierto? El Coliseo romano nos contextualiza de inmediato en la geografía en que estamos. La ciudad de las 7 colinas está en una de ellas. Tenemos el río Tíber, o Tevere en italiano, ¿cierto? Y vemos inmediatamente que el Vaticano queda al otro lado del río. La ciudad de Roma tenía muros, ¿ya? Por lo tanto, el otro lado del río estaba fuera de los muros, y la colina vaticana, donde se encuentra el Vaticano, era un antiguo cementerio etrusco, y se llama Vaticano, que deriva del latín vaticinium, porque ahí era un lugar donde había unas sacerdotisas que vaticinaban el futuro. Con posterioridad se transformó en un cementerio, y que de hecho tiene mucha osamenta en el subsuelo. Ahí estamos viendo la plaza de San Pedro, en la parte central, vemos el obelisco.
Ahí nuevamente estamos volviendo hacia el río Tíber, se ve a la derecha el castillo de San Angelo, retornamos para llegar a la plaza de San Pedro y revisar su extensión, y aquí ya vemos lo monumental de San Pedro. Es realmente grande, es el templo más grande de la cristiandad, por lo tanto, el templo más grande religioso de Occidente. Y tenemos aquí, en este sector se ve lo que se le llama el taller de la fábrica de San Pedro, que eran los talleres donde se preparaba el material para la construcción de la basílica. Cuando llegamos a la Plaza San Pedro, lo primero que llama la atención es la extensión y estas columnatas, ¿ya?, que habíamos hablado en la charla anterior, la cantidad, que eran 284, 40.000 metros cuadrados de mármol travertino, y que fue necesario también restaurar. Sobre las columnatas están esos santos, son 140 figuras. Ahí tenemos la fachada de la Basílica de San Pedro, con los apóstoles que están ahí en la parte superior. Son 13 figuras porque hay 11 apóstoles. Ahí está, exceptuando San Pedro, que no está en esta imagen, pero en la parte central está Jesús, Cristo, y a la mano derecha Juan el Bautista. Ahí vemos el obelisco, ¿cierto? Pesa 300 toneladas, es un obelisco egipcio, es un obelisco pétreo, ¿cierto? Y habíamos dicho en la charla pasada que se le llamaba el testigo mudo. ¿Por qué? Porque a los pies del obelisco se martirizó a San Pedro el año 64 por orden de Nerón, y como dice la tradición, se le crucificó boca abajo. Por lo tanto, este obelisco habría sido testigo, el testigo mudo, de ese martirio. Tenemos ahí, podemos ver una de las fuentes, son dos, o fontanas gemelas, ahí se ve la otra, ¿cierto? Podemos observar también en esta imagen la fachada de San Pedro, y acá tenemos a San Pablo. Habíamos quedado en el testigo mudo, ¿cierto? Que se le llama así porque había sido testigo del martirio de Pedro el año 64, ocurrido a instancias de Nerón. Nerón mandó a matar a Pedro y también al apóstol Pablo. Ahí estábamos viendo la fachada de la basílica, y en el primer plano se observa aquí a San Pablo. Y a propósito de eso, vamos a hablar un poco de todo lo que hay en el exterior de la basílica o en la plaza de San Pedro. Es probablemente la plaza más conocida y más bella del mundo. La construyó Gian Lorenzo Bernini el año 1656 al año 1667. Tiene un largo de 320 metros, un ancho de 240, y tiene una capacidad para albergar 300 personas, con su obelisco central y dos fuentes gemelas. Esta fotografía se obtiene cuando uno sube la cúpula de la basílica, donde se puede observar toda la extensión
es el punto más alto de Roma, así que también permite mirar en el horizonte toda la ciudad en 360 grados. Son 284 columnas de mármol travertino, que tienen 16 metros de altura y 40.000 metros cuadrados en total, y para restaurarla el año 2008 se tardaron 4 años con 30 obreros y 60 restauradores, y el costo fue de 14.000 euros. Aprovecho de comentarles que cuando comenzó recién a construirse la Basílica de San Pedro, se comenzaron a utilizar piedras, rocas. Y cuando falló el material, se dio la orden de demoler ni más ni menos que el Coliseo romano. También se demolieron otras ruinas romanas, lamentablemente, para extraer el material y poder seguir la construcción. A este acto de ocupar el material de otras construcciones o ruinas se le llama expoliación, expoliar. ¿Ya? Y Miguel Ángel, él cambió la forma de visualizar cómo construir esta gran estructura, ¿cierto? Y él propuso que se hiciera con mármol travertino. El travertino es una piedra de color blanco, clara, que se obtiene en las cercanías de Roma. Así que se necesitaron toneladas y toneladas de travertino, pero eso ayudó para preservar parte de las ruinas que podemos observar hoy día. Aquí vemos las columnatas, son todas del mármol travertino y podemos ver su color blanquecino. Son 4 filas de columnas por cada una de las arcadas. Bernini fue un escultor que se lo comparó como sucesor de Miguel Ángel por su gran maestría para esculpir. Y él fue el creador del estilo escultórico barroco. Trabajó principalmente en Roma. Además de ser arquitecto, escultor, también era pintor, como los grandes de ese tiempo. Era profundamente católico y puso su arte al servicio del movimiento de contrarreforma. En la reunión, en la charla pasada, habíamos hablado que los inicios de la construcción de la Basílica de San Pedro hubo mucha polémica porque se gastaban muchos recursos, mucho dinero gastó la iglesia en aquello, y se comenzaron a pedir ofrendas en todas las iglesias de todo el territorio de los estados pontificios, y como eso no bastó, se comenzó con la venta de las indulgencias, y que no eran más que papeles acuñados en el Vaticano, ¿cierto? Con un sello emitido por el Papa, donde quien las compraba obtenía el perdón de los pecados a cambio de una suma de dinero. Este hecho, junto a otros, ¿cierto? Levantó a un hombre que se opuso tenazmente a esto, y que fue Martín Lutero, y que clavó en sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, ¿cierto? Estas 95 tesis, y comienza de esa manera a nacer el movimiento de la Reforma con mucha potencia, y se comenzó a criticar la construcción de la Basílica de San Pedro como un templo pagano y no como un templo religioso. Posteriormente, el año 1527, lo dije bien, la vez pasada me equivoqué por 400 años, dije 1927. En 1527 vino el saqueo de Roma de mano de los lanzquinetes alemanes que habían sido contratados por Carlos V para invadir Roma, y en esa invasión se destruyó gran parte de lo que se había construido. Y después de eso, ¿cierto? Era necesario continuar con firmeza, porque el catolicismo tenía que demostrar, y sobre todo el obispo de Roma, ¿cierto?, que la unidad de la iglesia se basaba en el Papa como cabeza de la iglesia. Y por lo tanto,
la Basílica de San Pedro, que iba a reemplazar a la antigua Basílica Constantiniana, tenía que representar ese poder que quería manifestar de esa manera. Y surge el movimiento de Contrarreforma, dentro de ellos un grupo de artistas, pero también pensadores, que idearon formas de alguna manera de llevar adelante el pensamiento católico para defenderse de lo que estaba proponiendo el movimiento de la Reforma y las críticas que se hacían hacia la forma en que se gobernaba la Iglesia, con sus excesos y con las corrupciones que habían sido descubiertas y sacadas a la luz por Martín Lutero. Aquí vemos San Pablo, que es la imagen que habíamos visto a la derecha, si es que uno mira de frente a la fachada de San Pedro. Aquí estamos viendo la parte frontal de la imagen y la parte posterior, ¿cierto? Se ve que tiene su espada levantada. Eso es algo nuevo dentro de la forma de representar a San Pablo. Siempre San Pablo, recuerden que él había sido, nos cuenta los hechos, había perseguido a la iglesia, los primeros cristianos, por lo tanto, después de que él recibe la misión de parte de Jesús para que no lo persiga, ¿cierto? Siempre se representó a San Pablo con la espada hacia abajo, no hacia arriba. Ahí tenemos, ¿cierto? Se ve el obelisco en perspectiva, y San Pablo tiene en su mano un texto que se puede leer si es que alguien logra llegar hasta ahí arriba. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el texto que está escrito en ese pergamino que tiene en la mano Pablo. Y ahí se ve, ¿cierto?, la espada, que la tiene en su mano derecha hacia arriba. Como fue la primera vez que se representó a Pablo con su espada mirando hacia arriba, hubo mucha crítica al escultor que la hizo, que fue el neoclasicista Adamo Tadolini, que la hizo en 1738. Y un buen día, dentro de toda esta polémica y el alboroto que se formó cuando se presentó la escultura, un amigo de él, que no puso su nombre y que quiso ayudarlo para que se salvara de esta polémica, escribió y dejó un papel con el siguiente texto que decía: si un día levanté mi espada contra Cristo, luego la bajé, después de haberlo visto. Y es bueno que usted sepa, oh mundo triste, que ahora la elevé por amor a Cristo. Y de esa manera se zafó de la crítica, ayudado por su amigo poeta, este escultor. Al lado izquierdo vemos a San Pedro con la llave, ¿cierto? Y que esta es obra de Giuseppe de Fabris, en 1847. Este fresco, este cuadro de Caravaggio de 1601, encargado por Tiberio Serassi, muestra la crucifixión de Pedro con la cabeza hacia abajo, y que estos fueron los inicios de la Basílica Constantiniana, porque una vez que fue sepultado, ¿cierto?, por unos amigos, la tumba fue marcada. Con posterioridad se hizo sobre esa tumba una capilla muy modesta, pero que con el tiempo fue objeto de que los peregrinos quisieran ir a visitar donde estaba supuestamente sepultado San Pedro. Y sabemos que en la época de Constantino, el emperador mandó a construir la Basílica Constantiniana, que era bastante grande, y que estuvo en pie por casi 1000 años. Era principalmente hecha de madera, y que con posterioridad, por producto de las malas condiciones en que estaba, fue necesario hacer una transformación, ya sea
reformarla, afirmarla para que pudiera aguantar o construir algo nuevo. Ahí tenemos la visualización del testigo mudo, el obelisco. Tiene 25 metros de alto y pesa 327 toneladas. El año 1587, Sixto V decidió colocarlo en medio de la plaza de San Pedro. Esa no era su ubicación original. Aquí vemos el circo de Calígula, que finalmente lo terminó Nerón, por eso se le conoce con el nombre de circo de Nerón. En este lugar, en la parte central del circo, estaba el obelisco. Y fue el lugar donde se martirizó a San Pedro. Ya había mostrado esta imagen para ver la actual ubicación. Aquí vemos en la línea puntuada la Basílica de San Pedro. En línea recta se ve la antigua Basílica Constantiniana y en la parte inferior vemos el Circo de Nerón, donde estaba ubicado el obelisco. Actualmente en este lugar está la fábrica de San Pedro, que es donde se preocupa de toda la mantención de la basílica, de los guardias, pero esto desde la época del 1527 más o menos en adelante, se comenzó en estos talleres a planificar todo lo que tenía que ver con la construcción de la basílica. Cuando se sacó el obelisco se marcó y se puso una placa de bronce que se conserva hasta hoy en día. No se puede ver sino visitando la fábrica de San Pedro. Aquí vemos un video que habíamos visto la vez pasada que muestra cómo el obelisco estaba cuando Miguel Ángel comenzó a demoler, ¿cierto?, lo que había hecho San Galo y posteriormente construye el perímetro externo. Ahí se ve que estaba en la parte lateral el obelisco y que con posterioridad se removió. Podemos observar esta inscripción en la parte baja del testigo mudo, como habíamos dicho. Si alguno habla latín, lo podrá leer. Como yo no leo ni hablo latín, ¿cierto? Me lo tradujeron al italiano. Esta es la traducción del italiano. Es Ecco le croce, le signore fuggiti, no sé si se pronuncia así, o su nei minimisi. ¿Y qué significa? Aquí está la cruz, que los enemigos se vayan. O sea, es un conjuro que se mandó a poner para ahuyentar a todos aquellos a quienes no quisieran estar en el lugar. Sobre el obelisco estaba esta esfera metálica, que la tradición decía que estaba en el interior de ella las cenizas de Julio César. Cuando se trasladó, se sacó la esfera y se reemplazó después por otra imagen que se puso arriba, y se pueden observar acá todos estos agujeros que son impactos de bala. Y esos son los impactos de bala que se produjeron cuando vino el saqueo de Ramos el año 1527, ¿cierto? O sea, los soldados ya usaban armas de fuego, ya existía la pólvora, por lo tanto, eso fue una invasión no con espadas, sino que ya se disparaban armas de fuego. El año 1586, Sixto V fue quien ordenó que se trasladara a la plaza de San Pedro, en su parte central el obelisco, y el traslado duró casi un año. Necesitó el trabajo de 900 hombres, 75 caballos, muchas poleas y centenares de metros de cuerda. El obelisco sobrevivió a la caída del Imperio Romano y se mantuvo en el mismo lugar
hasta el momento de su traslado. Ahí vemos una de las fuentes gemelas. Cuando se hizo la segunda fuente, porque originalmente era una, y cuando se trasladó el obelisco a la parte central, se producía una asimetría importante, y la única forma de resolverlo era haciendo una segunda fuente. Por eso están equidistantes, en la parte central está el obelisco. Pero el problema es que cuando se abrieron las llaves para poder tener el agua de la fontana, era tan poquita la presión que estuvo varios años sin agua, hasta que se reconstruyó el acueducto Paolo, así se llama, que llevó el agua hasta ese sector, una gran cantidad de agua, y el Papa de aquel entonces suscribió un contrato con el dueño del lago Bracciani para poder llevar agua en forma abundante a San Pedro. Así que cuando se inauguró el acueducto, el chorro de agua llegaba hasta 7 metros de altura. Era tanta la presión que ahora era mucha la presión. Bueno, hoy en día, en verdad, lo que hay es un sistema de recirculación con la existencia ahora de las bombas que no emiten ningún ruido. Esta agua que se ve ahí es agua que está recirculando. Sin embargo, debemos decir que Roma es una ciudad donde abunda el agua, por esta condición de la gran cantidad de acueductos que se han mantenido hasta el día de hoy. Y el agua es agua potable, es agua que está tratada y el agua es muy rica. Ustedes en cualquier parte de Roma pueden ver fuentes de agua donde uno puede tomar el agua y verdaderamente es muy sabrosa. Se dice que una de las mejores aguas del mundo. Yo creo que es de Coyhaique la mejor agua del mundo, pero bueno, pongámosle, digámosle que Roma. Llegando a San Pedro, ¿cierto? Hay que hacer una cola para poder avanzar y entrar a la Basílica de San Pedro. Así que hay que levantarse temprano, armarse de paciencia, para poder tomar un buen lugar y no demorarse tanto en llegar. Se ven muy lindos tus papás, Arturo, disculpa que te interrumpa. Muchas gracias. Y para los que le quede duda que esto es un estado, ¿cierto? Ahí hay que pasar por esa aduana, digamos, para ver que no haya personas que lleven armas, que lleven objetos metálicos, o que lleven martillos. ¿Por qué martillos? Después le voy a contar por qué no hay que llevar martillos. Así que pasado esa barrera donde a uno lo revisan, ¿cierto? A través de la columnata, avanza y llega hasta ingresar nuevamente, ya poder subir los peldaños de esa escalera para poder acceder a la Basílica de San Pedro. Tenemos que decir que Bernini, como un arquitecto muy excepcional, él modificó toda la superficie que había en San Pedro, porque como la colina vaticana está más alta que todo el resto, digamos, del plan que se produce, él consideró necesario excavar en esta zona para poder dar cabida a estas escaleras y de esa forma darle una perspectiva. Cuando uno mira la fachada desde la entrada de la Plaza San Pedro, en verdad esto no se nota, que está a una distinta altura, da la impresión que está como en el mismo plano. Así que lo que logró Bernini con ese truquillo fue bastante genial. A finales del siglo XV, tras el periodo en que los papas habían estado en Francia, en Aviñón, la basílica antigua estaba muy deteriorada y amenazada con derrumbarse. Así que el primer papa, Nicolás V, en 1452, tuvo en mente poder reconstruir o hacer algo nuevo, y encargó el trabajo en el antiguo edificio a León Battista Alberti y a Bernardo Rossellino.
y que fue el encargado de diseñar los cambios más importantes. En su proyecto, Rossellino mantuvo el cuerpo longitudinal que tenía la antigua basílica con 5 naves y que estaban cubiertas con techos abovedados. Y esto que hizo, de alguna forma, le dio a Bramante un poco la idea de cómo continuar más adelante con este proyecto que se hizo tiempo después. Las obras se interrumpieron por 3 años después a la muerte del Papa, cuando los muros tan solo alcanzaban a levantarse 1 metro del suelo. Sin embargo, el Papa ordenó la demolición del Coliseo y en el momento de su muerte ya se habían trasladado 2.522 carretadas de piedra para usarlas en la basílica. El año 505, sabemos que Julio II, el Papa Guerrero, ¿cierto?, que prefería las misas, prefería las armas, pero también era un gran mecenas y amador de las artes, fue el que dio inicio a las obras junto a su arquitecto brillante, Bramante, que era un arquitecto de los más importantes y consumados en ese tiempo. Y esto lo concibió con un poco para que se contextualizara el marco adecuado para que se acogiera su sepultura, la sepultura del Papa Julio II. Cuando subimos la escalinata y estamos a las puertas de entrar, miramos hacia atrás, ¿cierto? Y vemos eso. Vemos la plaza con su gran extensión, ¿cierto? Nos alcanzan a apreciar en ese plano los arcos que los podemos apreciar desde la cúpula, lo vamos a ver después, pero ahí vemos el testigo mudo, ¿cierto? Vemos el obelisco en la parte central y la gente que en esta ocasión no era tanta. A veces esa plaza, digamos, estaba con muchas personas. Cuando pasamos al pórtico de la fachada, que fue ideada por Maderno, lo primero que vemos al traspasar esa puerta son ese símbolo de las llaves que se le entregan a Pedro. Están en el piso. Ahí vemos la nave central para acceder, ¿cierto? Que ya nos impresiona por la gran altura y uno realmente se siente pequeño. Yo les había contado la vez anterior que cuando entramos ahí, lo primero que me dijo mi señora fue, ¿y esto se va a destruir alguna vez? ¿Cierto? Miren, ahí pueden ver el rostro de mi papá, porque pasado, ahí pueden ver ahí en esa parte del suelo están las llaves, pero inmediatamente lo primero que así uno se le va a la vista, pero ¡bum!, para la derecha, es cuando ve la piedad. Bueno, también las bóvedas son impresionantes, ¿cierto? Sabemos que una de las gracias que tuvo el proyecto de Miguel Ángel es que concibió gran cantidad de ventanas para que entrara una buena cantidad de luz natural y no fuera tan oscura la basílica. Por lo tanto, están esas linternas que se llaman. Y ahí, ¿cierto? Habíamos visto la cara de asombro de mi papá que estaba mirando en esa dirección. Se ve detrás la Piedad, que es la gran obra maestra, o una de las grandes obras maestras, junto con el David de Miguel Ángel. Está cubierta con un vidrio, por lo tanto, hay que tener cuidado en los ángulos que se toman la foto y sin flash para que se puedan salir bien. Ya estas fotos las había mostrado antes, ¿no?, donde vemos a la Virgen. La Virgen tiene un rostro, bueno, es obvio femenino, pero infantil, ¿ya?, y que sostiene a Cristo, su Hijo, que aunque está muerto, parece casi como que está descansando, como que está dormido. Y se dice que se inspiró Miguel Ángel en el rostro de su madre, que falleció cuando apenas tenía 6 años. Miguel Ángel, por otro lado, habíamos dicho también previamente que él nunca firmaba sus obras y que él no lo hacía porque él decía que el artista debía ser reconocido por su arte y no por su firma. Pero cuando tenía tan solo 23 años, se demoró 1 año en hacer esta obra maestra,
y que cuando fue exhibida, nadie pensó que él la había hecho. De más, pensaron que era una obra de arte antigua, que era tan perfecta que no podía ser alguien tan joven. Y él, airado, toma su cincel y va una noche y escribió su firma y puso en el cinto de la Virgen, Miguel Ángel Buonarroti lo hizo, de lo cual se arrepintió después, durante toda su vida de haberlo hecho. Es la única obra que Miguel Ángel firmó. Aquí hay algunos datos. Para los que les gustan los números, ¿cierto? Lo que se le pagó a Miguel Ángel por hacer la piedad fue 400 ducados de oro. Un ducado de oro es una moneda que tiene 3,5 gramos de oro de 24 quilates. Por lo tanto, son en total 1.575 gramos de oro, un poco más de 1,5 kilos. El gramo de oro al día de ayer está a 47.965 pesos. Por lo tanto, lo que se le pagó fue 75.544.875 pesos, lo que da un sueldo mensual de 6.295.506. Así que es una buena cosa para los arquitectos que están mirando esta presentación, que se pongan a esculpir, porque no es malo lo que se pagan por esculturas maestras. El cardenal falleció unos días antes de ver terminada la obra, por lo tanto su primer emplazamiento fue sobre la propia tumba del cardenal que encargó la obra maestra a Miguel Ángel. Y posteriormente se trasladó hasta donde la ubicación. Te muteaste, Arturo, estás muteado. Un atentado terrorista, o un atentado no terrorista en realidad, y que resultó destruida parte de su rostro y uno de sus brazos. Estos graves daños que sufrió con posterioridad se pudieron reconstruir o se pudieron reparar gracias a que en Perú, en Puno, había una réplica idéntica de la Piedad y que se tomó como referencia para poder hacer la reparación necesaria. Entonces, ¿ven mi pantalla? ¿La ven bien? Sí, parece que sí. Ahí está en el cinto que lleva la Virgen, ¿cierto? La firma que había hecho Miguel Ángel, que le había comentado anteriormente. Cuando nosotros vemos la nave central, ¿cierto? Vemos que está con estas barreras que uno no puede entrar directamente, sino que tiene que estar a uno de los lados. En el fondo se ve el baldaquino que está sobre la supuesta tumba de San Pedro, y acá en el piso llama la atención unas inscripciones. Cuando uno mira por la barrera, ¿cierto? Ve estos distintos puntos donde hay unas letras de bronce y que van marcando cosas que uno hasta ahí no logra entender qué es lo que es. Bajo el suelo, en el subsuelo, están hay las tumbas de los papas, ¿cierto? Y también hay algunas reliquias antiguas que vamos a ver con posterioridad. Por lo tanto, esto permite el ingreso de luz natural desde la superficie hacia abajo. Y aquí, estas marcas que habíamos dicho, ponen los nombres de distintas catedrales. Aquí tenemos la catedral de Remensis, acá la catedral de Washington,
Y uno dice que hasta ahí no entiende. ¿Qué será esta cuestión? Acá tenemos la Catedral de Colonia, ¿ya? Y en verdad es esto. Para ver lo grande que es realmente San Pedro y lo extenso que es la superficie, estos puntos marcan hasta dónde deberían llegar cuando se comparan catedrales que son importantes y grandes respecto a San Pedro. Ahí en el punto 7, 8 y 9, digamos, hay 3 iglesias o catedrales, dentro de ellas la gran Catedral de Colonia, que es muy conocida, digamos, por su arquitectura gótica. Es decir, eje longitudinal o en su eje mayor, el eje más largo, la Catedral de Colonia, si es que empieza el pórtico de la Basílica de San Pedro, llegaría hasta ese sector. Ahí tenemos la Notre Dame de París, es un poquito más grande. Aquí en el punto 19 tenemos la Catedral de la Ciudad de México, que es más grande que las dos anteriores. Y en el punto 31, San Patrick de Nueva York. Ahí tenemos la bóveda arriba, la bóveda principal, ¿cierto? Con su linterna. Y eso es lo que pasa cuando uno llega a ese sector. Lo primero es que queda impresionado y mira hacia arriba, ¿cierto? Ahí podemos ver la cúpula ideada por Miguel Ángel, con 6 ventanas que le dan una iluminación natural, ¿cierto? Que está inmediatamente sobre lo que es la tumba de San Pedro. Aquí podemos ver el baldaquino, que mide 29 metros, y esto es lo que decíamos, es como un edificio dentro de otro, y el baldaquino está sobre lo que se supone que son las reliquias de la tumba de San Pedro. Para poder soportar esta tremenda estructura y el peso que ella tiene, ¿cierto? Habíamos dicho que Bramante concibió 4 grandes pilares sobre los cuales iba a estar el tambor, que es el cilindro que iba a soportar a la vez la cúpula. Aquí nosotros podemos ver, en este sector, se aprecia uno de los pilares, y aquí se aprecia otro de los pilares, en la parte central. Y aquí vemos los 4. Aquí vemos los 4 pilares. Estos fueron hechos realmente por Bramante. Él los hizo, él los construyó. Y a partir de ahí hacia arriba, Miguel Ángel construyó el tambor, ¿cierto? Para darle cabida a la cúpula que él diseñó, pero que no alcanzó a construir, sino que la hizo con posterioridad de la porta. Aquí tenemos otra visualización, ¿cierto? De la cúpula, que tiene, dicho sea de paso, 43 metros de diámetro. O sea, es verdaderamente grande. Aquí podemos ver, ¿cierto?, que el baldaquino se sitúa sobre las reliquias de la tumba de San Pedro, que se puede descender hacia ella por estas escalinatas de mármol, pero que no están abiertas al público. Una vez al año solamente el Papa llega y baja a ese lugar, ¿ya? Pero desde la parte central, de la nave central, que está bajo el ábside, bajo la cúpula, ahí se puede bajar directamente al subsuelo, pero no las personas cualquiera, sino que solamente el Papa. Esto es la tumba de Papa mirado desde abajo, ¿ya? Desde el subsuelo. Así se ve, está cubierta también por un vidrio, donde se supone que estaban, o donde fueron descubiertas los restos de osamenta atribuidas a San Pedro. El baldaquino fue ideado por Bernini, uno de los últimos arquitectos que trabajó en obras en la basílica. Allá en el fondo, bajo el ábside, vemos la cátedra, que también es obra de Bernini. Habíamos dicho que estaban hechos por estas columnas
llamadas salomónicas por la forma. Se supone que en el templo de Salomón habían columnas como esta, ¿cierto? Y que son hechas de bronce. Y el bronce que se ocupó fue extraído desde la fachada del Panteón de Agripa. Y por eso es que se había dicho que el Papa, que era de la familia de los Barberini, había hecho más daño, los Barberini habían hecho más daño que los bárbaros en la ciudad de Roma. Urbano VIII era el Papa en ese tiempo, que vivió entre el año 1623 y el 1644. Fue el que encargó a Bernini la realización del baldaquino. Y Bernini tenía 25 años de edad cuando lo comenzó. Y lo terminó el año 1634, o sea, 11 años después. Ahí tenemos el detalle de estas estructuras que en realidad tienen mucha belleza. Esas lámparas de bronce, supongo, son las que están marcando, digamos, la bajada hacia la tumba de San Pedro por los escalones que habíamos dicho antes. Cuando uno mira hacia arriba sobre el baldaquino, directamente ve la cúpula, ideada por Miguel Ángel, y la parte central, la linterna, que le da mucha iluminación natural. Entre el año 1939 y 1949 hubo un equipo de arqueólogos que fue dirigido por Luz del Cas, que descubrió un complejo de mausoleos paganos que estaban ubicados bajo los cimientos de la Basílica de San Pedro. Y esa era la necrópolis vaticana, y que se dató del siglo II y el siglo III. Esta necrópolis se encontraba destruida en gran parte debido a la construcción de la Basílica Constantiniana, dado que hubo que hacer un relleno en ese sector. Por lo tanto, fueron destruidas los restos o las ruinas de esta necrópolis. Y también cuando se instalaron o se construyeron los cimientos del baldaquino, por todo el peso que eso significaba, destruyeron gran parte de estas ruinas. Y entre los restos se encontró la llamada tumba de los Julios, ¿ya? La que presenta en el techo, que es abovedado, un mosaico datado del siglo III o del siglo IV y que representa al Helios, el dios del sol, Invictus de los romanos, montando sobre su carro y rodeado de hijos de David. También había otros mosaicos cercanos que representaban a Jonás y la ballena o el gran pez que lo había tragado. Por lo tanto, también podría tratarse de tumbas de origen cristiano, que estaban aledañas. Por lo tanto, vemos que en el subsuelo de la basílica hay mucha historia. Hay reliquias, digamos, que son importantes y que incluso todavía no se han excavado por completo. Aquí vemos el mosaico que habíamos descrito antes, ¿cierto? Vemos al dios Helios montando sobre sus caballos. El año 1942... Está temblando, Arturo. ¿Aló? Está temblando. ¿Está temblando? Ya, pero... ¿ya? Acá no, ¿ah? Pensó que podrían ser los huesos de San Pedro, ¿ya? Y preocupado de que se conservaran bien, las cambió de lugar, las escondió, por decirlo de alguna manera. Cuando murió Cass, una otra profesora de arqueología, Margarita Guarducci, estos restos por casualidad mientras descifraba unos grafitos, ¿ya? Y que de alguna manera le dieron la pista de que podría tratarse efectivamente de las osamentas de San Pedro. Y estas inscripciones decía: Pedro, ruega por los cristianos que estamos sepultados junto a tu cuerpo. Pedro está aquí, ¿ya? También se encontró una especie de firma parecida a una letra P, en un palo vertical con 3 rayas que asimilaban la forma de una llave. Y al excavar descubrieron un nicho que estaba forrado de mármol blanco, que contenía estos huesos.
Y ella le informó al Papa Pablo VI y que según sus conclusiones estos huesos podrían corresponder a San Pedro. La responsabilidad de estudiarlos posteriormente recayó en Correnti, profesor y catedrático de antropología de la Universidad de Palermo. Y él en su estudio definió que el nicho había huesos humanos, pero también se encontraron huesos de ratón. Los huesos tienen un color rojo, es lo que él describió, por un paño dorado y púrpura en el que fue envuelto. Bien, aparte de la tela, que era de color púrpura, hay restos de hilos de oro, por lo tanto esto hace pensar que se trataba de una persona venerada. Posiblemente los huesos se retiraron de la tumba original para ser guardados en el nicho y así quedar protegidos, pues este nicho estaba intacto desde Constantino hasta el momento que se encontró. Y estos huesos pertenecían a la misma persona. Era un ser, una persona robusta, de sexo masculino, de avanzada edad, posiblemente más de 70 años, y fue datada como del primer siglo. Esas fueron las conclusiones de Correnti, lo que hacen suponer de que esos restos pertenecían efectivamente a San Pedro. Al poco tiempo de asumir el actual Papa Francisco, él exhibió un cofre donde estaban estas osamentas, que son en realidad nueve trozos de hueso, que es lo que la iglesia piensa que podría efectivamente corresponder a las osamentas de San Pedro. No lo sabemos finalmente, podría ser, ¿cierto? Son conjeturas basadas en estos hallazgos que estamos mencionando. Si vemos un corte transversal de la basílica actual, ¿cierto? Vemos en la parte, en lo café, es lo que representa el relieve de lo que era la colina vaticana. Acá en azul se ven los restos del mausoleo donde estaba el mosaico del dios Helios, ¿cierto? Cerca de donde se encontró el relicario que contenía las osamentas que se catalogaron con posterioridad como posiblemente ser de San Pedro. En la parte roja es el nivel que tenía la antigua Basílica Constantiniana, ¿ya? Y en la parte superior es la línea puntuada, la actual planta de la Basílica de San Pedro, y toda la zona en amarillo es donde están actualmente las grutas del Vaticano, donde van siendo sepultados los papas. Por lo tanto, la necrópolis está bajo eso, de acuerdo a este relieve que nos explica esa situación. Adivinen qué es esto. Cuando uno se mete cuando uno entra a, a las grutas donde están los papas, tampoco se pueden tomar fotos. Y hay cámaras por todos lados. Pero a la mala se puede hacer algo, ¿cierto? Bueno, esa es una foto tomada hacia la rápida, por lo tanto no se ve muy bien, pero nos muestra una de las bases o basas de las columnas de la antigua basílica, de la basílica constantiniana, que está expuesta y mostrada ahí. Aquí vemos en este rectángulo, ¿cierto?, la superficie de lo que era la antigua basílica constantiniana. En café se ve la necrópolis que se encontró, digamos que, dicho sea de paso, eso con permisos especiales se puede visitar con grupos no más de 15 personas, hay que pedirlo con anticipación. En verde están las grutas vaticanas donde están sepultados los distintos papas, ¿cierto? Y acá se ve, digamos, la parte más externa, el perímetro de la actual Basílica de San Pedro. Cuando uno baja a la gruta, se encuentra con esta gran lápida donde muestra todos los papas que están ahí sepultados. Esta no es el listado de todos los papas, sino que son los papas que están sepultados en las grutas de la Basílica de San Pedro. Y ahí vemos, ¿cierto? No sé si se alcanzan a ver, el último es Juan Pablo II. Y el primero, supuestamente, es Pedro.
Acá tenemos la cátedra, ¿cierto? También obra de Bernini, y se le llama así porque Bernini utilizó una antigua silla de madera que se decía que era en la cual se sentaba Pedro y que la recubrió de bronce, ¿cierto? Y este relieve presenta o representa el momento en que a Pedro se le entregan las llaves. Lo puso en esta zona de la basílica, que es el ábside, porque con las puestas de sol ingresa luz, porque él quería representar de alguna forma la presencia del Espíritu Santo con esta obra. Entonces, dependiendo de cómo entra la luz, se ven estos reflejos luminosos, y en el centro está la paloma, que es símbolo y representación del Espíritu Santo. Esta cátedra, que actualmente se conserva, fue donada por Carlos el Calvo al Papa Juan VIII en el siglo IX. Y esto con motivo del viaje que hizo a Roma para ser coronado como emperador romano del Occidente. Se conserva como una reliquia en una magnífica composición que hizo Bernini, ¿cierto? Que es representación del arte barroco. Y esto lo hizo Bernini cuando tenía 58 años. Recordemos que el baldaquino lo hizo cuando tenía 25 años y se demoró 11 años en hacerlo. Una de las cosas que más llama la atención es la gran cantidad de obras de arte que hay dentro de la Basílica de San Pedro, y todas obviamente con su historia. Esta imagen representa a Santa Elena. Elena era la esposa de Constantino Cloro, padre de Constantino I o Constantino el Grande. ¿Ya? Por lo tanto, era la madre de Constantino. Sabemos por la historia que él después la abandonó para casarse con la hija de Maximino. Y ella se convirtió al cristianismo antes que Constantino, y se dice que ella fue la que influyó en gran parte para que Constantino aceptara el cristianismo, aceptara la religión católica. Conocemos también la historia que Constantino, cuando antes de cruzar el puente Milvio y enfrentar a su contentor para apoderarse y quedarse él como único emperador de todo el imperio de Occidente y de Oriente, ¿cierto? Entonces él mira hacia arriba y ve el signo del sol y de la cruz, y que él lo interpretó como que era una señal de que Jesús le iba a dar la victoria en esa batalla, y efectivamente él ganó esa batalla, y por eso él después cambió toda su simbología a la simbología cristiana, y se hace o acepta la religión católica como religión importante dentro del imperio, y no recordemos que antes el catolicismo o el cristianismo era perseguido. Ahí dejaron de perseguir a los cristianos, y empieza a surgir de manera importante el cristianismo dentro del Imperio Romano, hasta que con posterioridad se convirtió en la religión oficial. Hasta ese entonces era la religión romana, era la que predominaba, que era una religión politeísta. Otra de las imágenes que encontramos es esta imagen en bronce que representa a San Pedro. Esta imagen fue rescatada, esta estatua, de la antigua Basílica de San Pedro, la Basílica Constantiniana, ¿ya? Probablemente fue hecha en 1300, aunque algunos sostienen que un poco antes, siglo IV, siglo V incluso. Y está representando al apóstol Pedro con rizos y su barba abundante, vistiendo una túnica, ¿cierto? Con sus sandalias, y que en su mano izquierda sostiene las llaves, mientras que en la derecha
tiene la mano alzada en gesto de bendición. Es tradición que todos los visitantes o besan el pie derecho o lo tocan. También se cree de que esta antiguamente era una estatua que estaba en el templo de Júpiter y que después fue solamente transformada para convertirla en una imagen cristiana, o que fue fundida para hacer completamente a esta escultura o estatua que representa a San Pedro. Mirando de cerca, vemos cómo el pie izquierdo se le ven con detalle los dedos y sus sandalias, pero el paso de los siglos, de tanta gente besando y tomando el pie, ¿cierto?, está absolutamente liso. Saliendo hacia el exterior de la basílica, se pueden comprar los boletos para tomar el ascensor que nos lleva a la cúpula. Este ascensor nos lleva a ese nivel que nos va a permitir poder ascender y subir 320 peldaños para los que quieran subir hasta la parte superior de la cúpula. Ahí se ven personas que están saliendo del ascensor. Y lo primero que uno ve, ¿cierto? Ahí se ve la parte alta, se ve la cruz arriba de la cúpula de San Pedro. Por si alguna vez suben a la cúpula, si ustedes rodean esta estructura que se ve acá, esta parte, digamos, de la construcción que está sobre ese nivel, a la vuelta están los baños por si acaso. Aquí vemos estas linternas que le dan iluminación hacia el interior, ¿cierto? Y ahí uno se va acercando para poder observar la cúpula desde arriba. Aquí estamos dentro de la cúpula. Como ustedes ven, digamos, hay una reja que protege, digamos, para que nadie se caiga. Una reja bastante alta. Así que las fotos que se pueden obtener ahí son difíciles. Así que ahí entre medio de las rejas, levantando la mano como se puede, se ve hacia abajo el ábside y la cátedra. Ahí se puede observar la altura. Son 137 metros de alto que tiene la parte más alta de la cúpula. ¿Ya? Y llama la atención que estos dibujos que parecían dibujos desde abajo, no son dibujos, son mosaicos. Mira la cantidad de mosaicos que hay, y para que vean ahí el tamaño, digamos, ahí está la comparación, ahí está mi papá, se ve la gran magnitud de estos tremendos mosaicos, y está lleno, rodean los 360 grados. Ahí vemos otro, ¿cierto? Son figuras angelicales, ángeles infantiles, que están en ese nivel de la cúpula. Aquí podemos ver las ventanas diseñadas por Miguel Ángel, son 16 en los 360 grados. Y en la parte más alta de la cúpula está la linterna, que también le da iluminación natural. Miren todos esos detalles, todo está finamente decorado, ¿cierto? Las estrellas que representan el cielo, que representa a la vez el lugar donde vive la divinidad, y todas estas imágenes que son imágenes religiosas. Cuando uno baja al nivel donde llega el ascensor, ¿cierto? Ahí estamos de vuelta, porque hay un letrero grande donde dice que las personas que tienen problemas cardiovasculares o que no tienen la suficiente capacidad física para subir, se les recomienda no subir. Así que uno puede bajar y observar que esta parte igual es bastante bonita. Estos son los apóstoles que habíamos observado desde abajo, ¿cierto? Pero aquí están vistos desde la parte superior. Ahí está la selfie tradicional. Y los que pudimos seguir, nos subimos a la escalera de 320 peldaños.
La verdad de las cosas es que es una estructura que se va enangostando a medida que uno sube, y no solamente se va enangostando, sino que como la cúpula, eh, tiene esa forma, ¿cierto?, como de campana, uno en partes tiene que inclinarse por la inclinación y lo angosto que es la escalera. Bueno, ahí está mi suegra descansando, eh, porque los peldaños eran hartos y había ahí un lugar donde se podía sentar un ratito, pero hizo la hazaña, un homenaje a ella, subió y llegó hasta arriba. Yo les comentaba que de todas las personas que ven arriba, probablemente ella era la más vieja. No me pregunten cómo, pero logramos de que subiera. Así que ella está ahí descansando, mirando al horizonte, Roma. Ahí se ve la plaza, ¿cierto?, que habíamos visto desde abajo, la plaza de San Pedro, con su obelisco central. Haciendo un zoom con el teléfono se pueden obtener fotos no tan malas. Hasta ahí llegó el zoom, ¿ya? Se ven ya detalles de las personas que, si nosotros volvemos hacia atrás, se ven como hormiguitas. Ahí está, ¿cierto? La odisea de haber llegado arriba. Y ahí comenzamos a caminar, dar vueltas por la cúpula en los 360 grados. Como el punto más alto de Roma, se puede observar bastante Roma alrededor. Aquí vemos los jardines vaticanos. Dicho sea de paso, bueno, arriba hay guardias, ¿cierto? Este es, es la moneda, es el edificio que alberga el gobierno del Vaticano, de la Santa Sede, ¿ya? Y acá a la derecha vemos un edificio moderno. Este se hizo el año 1992 al 1994, ¿cierto? Y este edificio es el que, en el cual actualmente reside el Papa Benedicto XVI. En los jardines del Vaticano, aparte de ser muy bien conservados y tiene una belleza realmente que asombra, también hay zonas de cultivo, hay árboles frutales detrás de la residencia de Benedicto XVI y hortalizas. Esto que vemos acá es lo que vamos a hablar en una próxima charla. Esto es el museo, son los museos vaticanos, ¿ya? Cuando uno cruza toda esta ala, va a llegar aquí a los pies de la Basílica de San Pedro, y aquí estamos viendo donde tengo posicionado mi mouse. Aquí está la Capilla Sixtina. Acá vemos, si ustedes ven, es una antena, ¿cierto?, de telecomunicaciones. Por lo tanto, este es el edificio de la Radio Vaticano. Este es otro sector de Roma, ¿cierto?, que está al otro lado del río Tíber. Se llama el Trastevere, ¿ya? Aquí nosotros lo vemos desde arriba, pero es un lugar bonito a visitar, donde tiene tiendas antiguas, restaurantes muy antiguos, callecitas estrechas. Es muy bonito este barrio para visitarlo. Aquí vemos otro detalle de los jardines del Vaticano, muy bien conservados, ¿cierto? Parece como si fuera una residencia tropical incluso. Y aquí estamos bajando por el otro lado, ¿ya? Por un lado se sube la cúpula y por otro lado se baja. Y ahí ustedes pueden ver lo angostito que es la escala para poder subir o bajar. Hay que tomarse un buen tiempo para hacer todo este recorrido, porque la verdad las cosas que hay tanto detalle, hay, hay tanto que ver, tanto que observar, tanto que admirar, que uno tiene que darse el tiempo para hacerlo. Así que cuando nosotros ya bajamos de la cúpula, ya ven que se está poniendo el sol. Ahí están las fotos para los que querían ver fotos más familiares, ¿cierto? Y ahí vemos cómo los rayos del sol
se proyectan hacia la linterna de la cúpula. Observar las obras de arte que hay dentro de la basílica en distintas horas del día da distintas perspectivas. El cambio de iluminación hace que aparezcan otros relieves y uno puede observar con otro ojo la belleza de toda la obra de arte que hay dentro. Adivinen qué es eso, ¿cierto? Son los dragones que están en una fuente de agua, ¿cierto? Están dentro de la basílica, me imagino que es donde se pone el agua bendita. Aquí vemos nuevamente en la parte central una nueva imagen del baldaquino, la cúpula, pero en otra hora del día, y ya se ve que está anocheciendo. Entonces da una tonalidad muy bonita para las fotografías. Ahí ya nos estamos despidiendo. Y como a esa hora del día ya hay pocos visitantes, ya no hay tanto tumulto y uno se puede tomar esta fotografía frente a la piedad. Ahí estamos saliendo por la fachada principal. Ahí se ve la plaza de San Pedro. Ahí está el otro lado de la fachada, ¿cierto? La fachada ideada por Maderno. Está de noche. Es de invierno, así que la guardia suiza está con sus típicos trajes bien coloridos, pero con su capa, digamos, para protegerse del frío. Las columnatas iluminadas por la noche, hasta poder salir nuevamente al plano de la plaza de San Pedro, ya con esa bella iluminación indirecta que resalta las formas. Vemos el cielo que ya está oscuro y aparece la belleza ahora en la noche en la plaza de San Pedro con su obelisco en la parte central. Esto ya volviendo, ya salimos de la plaza de San Pedro, uno caminando hacia el río, el Tíber, ve al otro lado el muy conocido castillo de San Angelo, y este es uno de los puentes, se dice, uno de los más bellos puentes del mundo. Yo digo que está en Angol, en el río Vergara, pero bueno, los italianos dicen que está acá. Ahí vemos el castillo de San Angelo. Hay que dar los reconocimientos a quienes hicieron posible que nosotros pudiéramos contemplar todas estas obras. A Donato Bramante, que vivió 70 años, que fue el que concibió el primer proyecto con una cruz griega, que después fue transformada en una cruz latina por Rafael Sanzio, que murió a los 37 años de edad, muy joven, seguido por San Galo, y finalmente, o no finalmente, cuando muere San Galo, quien se hace del proyecto, este hombre de rostro que él consideraba un rostro deformado, el gran Miguel Ángel. Él decía, muchos creen, y yo creo que he sido designado por Dios para este trabajo, a pesar de mi vejez. Habíamos dicho que Miguel Ángel no cobró ni un peso por la obra que hizo en la Basílica de San Pedro. Digámoslo, era un hombre ya adinerado a la edad que él tenía. Él fue muy afortunado porque pudo vivir de su arte y era muy bien pagado. La fortuna que dejó Miguel Ángel, fíjense ustedes que equivale a la fortuna que tenían los banqueros. Más o menos se calcula que dejó una fortuna que equivalía al 25% de los grandes banqueros que había en la zona de Florencia, la familia de los Medici. O sea, logró
un éxito importante como artista. Entonces decíamos, que él decía, muchos creen, y yo creo, que he sido designado por Dios para este trabajo. A pesar de mi vejez, no quiero dejarlo. Trabajo por amor a Dios y pongo toda mi esperanza en Él. Eso fue lo que dijo él cuando tomó la obra de seguir adelante con la construcción. Ahí tenemos un busto de Miguel Ángel y ahí tenemos una imagen que está en la Capilla Sixtina, donde representa a Miguel Ángel cuando también era ya de edad, pero antes de embarcarse en el proyecto de la Basílica San Pedro, donde él se representa a sí mismo. ¿Ah? Aquí en la piel desollada de San Bartolomé, él representa su rostro. Aquí tenemos los otros arquitectos que trabajaron en el proyecto, Giacomo della Porta, que vivió 62 años, Carlo Maderno, el que hizo la fachada principal. Dicho sea de paso, della Porta era un arquitecto no muy conocido, no tenía la fama ni el renombre de todos los que le precedieron, ni cerca, digamos, de Bramante, ni de Miguel Ángel, ni de Rafael, pero, digamos, tenía la gracia que era un muy buen técnico y que trabajó como jefe de obras de Miguel Ángel y por lo tanto tenía toda la expertise para continuar con la construcción e hizo la hazaña de poder construir la cúpula. Una cúpula que no se sabía cómo se iba a hacer ni cómo se iba a hacer la construcción y ideó hacer toda una estructura de madera para soportar lo que después sería toda la doble cúpula que había ideado Miguel Ángel para que no fuera tan pesada. Y ya Lorenzo Bernini, ¿cierto? Uno de los últimos que trabajó en el proyecto, que murió a la edad de 81 años. Tenemos a Adamo Tadolini, el que hizo a San Pablo, ¿cierto? Que fue criticado por haberlo hecho con la espada hacia arriba, que fue salvado por su amigo poeta. Y Giuseppe de Fabris, que vivió 70 años, fue quien hizo la escultura de San Pedro, y que también él tuvo la gracia de ser un investigador, y dentro de sus investigaciones descubrió lo que se había perdido como punto de referencia, que era la tumba donde se había sepultado Rafael Sanzio, uno de los grandes, ¿cierto?, del Renacimiento, y que se había él lo descubrió que estaba sepultado en el Panteón de Agripa. Hoy día se puede visitar y está muy bien señalada dónde está la tumba de Rafael. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Muchas gracias. Como les había dicho, esto no era nada académico, no tiene ningún objetivo más que un poco pasar un rato agradable, mostrar algunas fotos. En respuesta a lo que me habían pedido algunos, oye, no mostraste ni una foto antes de la charla previa. Bueno, aquí están las fotos. ¿Ya? Y la próxima charla que vamos a hacer, esa ya tiene un poco más de historia, historia del arte, porque vamos a ver los museos vaticanos. Aquí vimos los detalles de la Basílica San Pedro, con todo su arte que hay, la cúpula, todas las imágenes que vimos. Y había varias fotos de mi familia, ¿cierto? Porque ellos están, mis papás creo que están por ahí vivos también. Así que yo quería mostrarles las fotos a ellos igual, que por el COVID no las habían podido ver. Así que el objetivo de ponerlos ahí a ellos también es un poco para que puedan recordar ese lindo viaje que hicimos. Así que eso. Vamos, Arturo, bueno, la tercera y la vencida, vamos, vamos. Solucionar todos los problemas técnicos que tuvimos hoy día para que salga de correo y no haya interrupciones. No, pero en todo caso es súper interesante
lo que mostraste, Arturo, hay harto trabajo ahí. Menos mal que esto es un petit bouché nomás de lo que viene, porque vamos a tener que ponernos a estudiar, pues. Oye, Arturo, ¿cuándo vaya a Grecia? ¿Ya fuiste? Sí, ya fuimos. No, pero muy interesante. Hay harto trabajo ahí, Arturo, te felicito. Yo creo que más pasé yo por lo menos un poco más de la generalidad a la particularidad, porque en general uno maneja nombres, épocas, pero no con tanto detalle como acá, así que se agradece el esfuerzo, está muy, muy bien hecho. Y además que la incorporación de la fotografía humaniza un poco más el viaje, así que está bien. Gracias. Qué bueno que les haya gustado. Entretenido. Había estado revisando. Cualquier sugerencia para que todas son bienvenidas, todas son bien recibidas, ¿cierto? Esto de manera ayuda. No, yo creo que la única sugerencia es que corrijas tus temas técnicos, Sí. porque hubieron varias teorías mientras tú estabas ahí fuera. A ver, Y a el ver. texto, O sea, amigo, Pasamos de teorías económicas, de abducción, varias cosas extrañas, así que...